Muy buenas, mis queridos talmidín. Es un placer para mí estar nuevamente en estas clases importantes de tu canal, Conociendo a mi Creador. Vamos a tratar de desarrollar dos parashot en una sola. La parashá Bat Enan, que significa yo imploro a ti, y la parashá Eket, que significa en hebreo si sigues, si sigues. Yo imploro si sigues. Esta parashá vamos a tocarla de esta manera porque yo no he podido desarrollarla esta semana. He tenido una serie de situaciones. Vendrá Hashem, desarrollémosla. Bueno, la historia del Talmud, como siempre estamos nosotros conectados con ella, dice lo siguiente: el Baal Shem Tov enseñó una vez a sus discípulos: ¿por qué los sabios del Talmud condenan el orgullo y exaltan la humildad? Siendo que en ninguna parte de los 613 preceptos que están en la Torá para el judío figura que hay que ser humilde. Entonces decía el Baal Shem Tov: la humildad no se ordena. Y si así fuera, una persona se haría el siguiente cuestionamiento: yo soy superior a todos los que me rodean, pero dado que la Torá me prohíbe ser orgulloso y me ordena ser humilde, entonces, pero mis queridos amigos, esa forma de humildad que no proviene de la profundidad del alma es falsa. La verdadera humildad viene del corazón y no del cerebro. Ella debe llenar toda nuestra personalidad de la manera más simple y posible. La persona, mis queridos amigos, debe, si es orgullosa, si en su vida él es altivo, prepotente, es una persona que no ha alcanzado el grado de humildad que debe hacer una corrección en su vida. Eso no lo obliga el Creador. Las personas deben corregir ese defecto grande de ser orgulloso y tratar de bajar y ser una persona humilde. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidín, la parashá Bat Enan dice en Devarim 3:23: en aquel momento imploré al Eterno para decir. Dicen los sabios que la palabra Baet Enan tiene valor numérico de 515 en la gematria hebrea y alude a que Moshe elevó 515 plegarias pidiéndole a Hakadosh Baruj Hu que le permitiera entrar a la tierra santa. Eso está en el Yalkut Shimoni de Devarim 9:40. Dice el Baal HaTurim que el valor numérico de la palabra Baet Enan es el mismo que el de la palabra Shirah, que es cántico. Devarim 3:23, lo que tenían en común todas las plegarias de Moshe fue que sugirieron de lo más profundo de su corazón un surgimiento con tanta alegría que eran verdaderamente cánticos. Y la prueba es que la palabra Baet Enan tiene el mismo valor numérico que la palabra Shirah, la palabra cántico. Mis queridos amigos, los sabios, los becubalines, los estudiosos de Torá, dicen
que cuando una persona canta cánticos al Creador, empieza a abrir puertas espirituales. Esto nos enseña que las súplicas de Moshe para entrar a la tierra fueron expresadas con una enorme alegría, porque es que el cántico, la shirá, hace que el hombre en su alma produzca algo tan importante, que ese sentimiento que proviene del alma es un cántico, produce alegría. De hecho, el hecho de que Moshe rezara con cánticos pidiendo que se le permitiera entrar a la tierra prometida, a la tierra de Israel, exige una explicación. Porque lo habitual es elevar cánticos de agradecimiento cuando ya se cumplieron nuestros pedidos. Es decir, que el cántico es una plegaria de agradecimiento por el bien que recibes. Pero en cambio, Moshe elevó 515 plegarias y a pesar de eso, no se cumplió su pedido. Entonces, si el Creador no respondió las plegarias de Moshe, ¿cómo tuvo fuerzas para elevar cánticos y alabanzas? Entonces dicen nuestros sabios que tal como la primera plegaria de Moshe fue con cánticos y con la expectativa de que el Creador aceptara su pedido, así también ocurrió con la plegaria que elevó 515 veces después. Entonces Moshe no se dio por vencido ni se entristeció. Ante sus ojos tuvo permanentemente presente el amor del Creador y eso lo llevó a elevar cánticos al Eterno, derramando su propia neshama, su propia alma. Y no solo que el Creador no respondió a su pedido, sino que incluso le dijo el Creador que te baste ya, no sigas hablándome más de este asunto, de Barín 3:26. Pero a pesar de eso, Moshe no perdió la alegría, porque había tenido el mérito de servir al Creador con sinjá, con alegría, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Incluso cuando el Creador no aceptó su súplica, este era el nivel de servicio divino de Moshe, siempre con cánticos y siempre con alegría. Por eso nosotros en todas nuestras situaciones debemos decir Gansule Tová, Gansule Tová, Gansule Tová, todo obra para bien. Porque es que nosotros muchas veces tenemos el entendimiento cerrado y no entendemos por qué lo que queremos no se nos da. Hay un misterio divino en todas las cosas. No todo puedes dárselo a tus hijos. Siempre tus hijos tienen que esperar el momento preciso, como dice los sabios, Besiat al-Ishmaya, en el momento adecuado. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos Talmidín, en la Parashá Eker, en Devarim 7:12, dice lo siguiente: y como consecuencia de que escuchen estos mandamientos, los guarden y los lleven a cabo, el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus ancestros. Así dice la Torá en español. Entonces Moshe Rabenu en este momento le ordenó al pueblo subyugarse ante su Creador al decir, y como consecuencia de que escuchen, para decir, como consecuencia en la Torá aparece la palabra Eke, 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 la cual también puede leerse como Ake, que significa talón, aludiendo a la parte más baja del cuerpo. Así como el talón sostiene a la persona y le brinda estabilidad a pesar de estar tan bajo, así también ocurre con la humildad. La cualidad de la humildad es como una corona sobre la cabeza de la persona. Y es que le brinda estabilidad
y la conduce por el buen camino. Cuanto más se subyuga la persona a su creador, más crece su nivel espiritual. Esto fue lo que sucedió con Moshe Rabenu, quien fue la persona más humilde que existió y por eso tuvo el mérito de ser el emisario del Creador para la entrega de la Torá al pueblo de Israel. Y conducirlo durante 40 años, mis queridos talmidín, en el desierto. Moshe Rabenu no solo enseñaba la Torá, sino que también la cumplía. La Torá misma da testimonio de esto al decir de la siguiente manera: Moshe Rabenu era sumamente humilde, más que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Eso está en Bamidbar 12:3 o número 12:3. De aquí aprendemos que para que las palabras de Moshe, del maestro, sean internalizadas dentro de nosotros y aprendidas, es necesario que él también las haya cumplido, dando el ejemplo a sus alumnos, ¿verdad? El maestro debe hacer de esa manera, enseña por experiencia propia. Cuando esto sucede, quien escucha las enseñanzas recibe con buen ánimo y desea cumplirla. ¿Por qué? Porque la persona, cuando no tiene ese sentimiento de humildad, nunca ha sido humilde. ¿Cómo vas a transmitirle a algún alumno tu corazón para que él sienta la humildad que tú tienes? De ninguna manera. No se podría hacer. Por eso, todo tiene que ser con un sentimiento. Dice que para que la persona pueda conectarse con el Creador, tiene que ser con un sentimiento, con algo que él exprese en su alma para poder él entender y conectarse con su Creador. De modo que todo lo que nosotros hagamos debe ser cuando tú la hayas cumplido, cuando tú mismo hayas pasado ese proceso, es que el alumno puede entendértela. Entonces, gracias a esa cualidad, a la cualidad de la humildad, Moshe Rabenu tuvo el mérito de que el Creador mismo hablara a través de su boca. Eso está en Nefesh Ahaim 3:14. Todo lo que dijo Moshe es considerado como si el Creador mismo lo hubiera dicho. Lo lógico hubiese sido que el cuerpo de Moshe se quemara al recibir en su interior la voz divina, pero dado que Moshe se anuló completamente ante su Creador, su cuerpo fue protegido y no sufrió ningún daño. Además, el cuerpo de Moshe se elevó tanto y se santificó a tal grado que dejó de ser material, volviéndose espiritual en mérito de la Santa Torá que estudió y de todos los mandamientos, las mishvot que están en la Torá que cumplió. Mi querido Talmidín, está escrito por nuestros sabios que si tú cumples una sola mishvá, el Creador pondrá frente a ti otra mishvá más para que tú puedas cumplirla. Y después que ponga otra, entonces la cumples y el Creador te pone otra más para que tú la puedas cumplir. De modo que uno nunca puede dejar de acercarse a su Creador, porque así lo hizo Hanoch. Hanoch, Metatron, el ángel que fue hombre y se volvió un ente espiritual completo, porque él cada día cumplía una sola mitzvah y cada día una. Y llegó el tiempo en que ya no se pudo cumplir más nada porque todo lo había hecho y había crecido tanto espiritualmente que su cuerpo se transformó en luz y fue ascendido a los cielos. Por eso dice Bereshit, y Hanoch caminó con Dios. Baruch Hashem, porque se lo llevó el Creador. Una vez preguntaron qué es la humildad. Me parece que la respuesta es que la humildad es la capacidad
de aquietar la voluntad, de quedarse callado cuando lo que puedes hacer cuando hablas es destruir. Si te quedas callado, yo creo que la persona aprende más. Cuando uno desea hablar, pero por dentro sabe que no es correcto hablar delante de personas que espiritualmente son más grandes que uno, así como las palabras no se atreven a hablar delante del rey y le brindan cabot, le brindan honor que él se merece, así también debemos nosotros de honrar a cada yehudí, a cada judío que nos rodea, porque el alma que el Creador le otorgó a un yehudí pertenece a los más elevados niveles espirituales. Eso está en Pardes Rimonim 32.1. Entonces, si nosotros vemos en cada persona un rey digno de ser honrado, automáticamente adquiriremos la cualidad de la humildad, que es la base para todas las cualidades, mis queridos amigos. Hablamos una historia. Hace mucho tiempo en una aldea en Europa vivía un carnicero joven. Una noche su difunto padre lo visita en un sueño y el padre le dijo: una mujer se acercará a ti un viernes antes de Shabbat. Ella te pedirá que sacrifiques una gallina por ella. No te rehúses. Debes sacrificar a la gallina por ella. Pasaron muchos viernes, pero ninguna mujer llegaba. Pasaron 70 años. Entonces un viernes, antes de Shabbat, el carnicero estaba camino al templo cuando una mujer lo abordó y le dijo: por favor, sé que es tarde, pero si no sacrifica esta gallina, no tendré nada para comer en Shabbat. El carnicero, después de ver su reloj, negó con la cabeza: lo lamento mucho, me gustaría ayudarla, pero no tengo tiempo, y se marchó. Pero más tarde, a mitad del Kiddush, él recordó de pronto el sueño que había tenido hace tantos años atrás y se preguntó cómo podía sacrificar la gallina de la mujer que se había encontrado. ¿Cómo podía encontrarla? Entonces saltó a emprender acciones. Le contó a su mujer acerca de la mujer, le dio instrucciones de darle alimento a la mujer si se llegaba a encontrarla, porque él sabía que él mismo había perdido su oportunidad. En efecto, esa misma noche el carnicero abandonó este mundo, pero tuvo el mérito de completar su tarea mediante las acciones de su familia. Mi querido amigo, nunca dejes pasar una oportunidad de poder ayudar a alguien. No importa lo que tú tengas que hacer. Lo importante es que tú puedas ayudar a aquel que lo necesita. La mayoría de nosotros no somos tan correctos. Es probable que no solo estemos aquí para completar una sola acción que no pudimos hacer en una vida pasada, porque venimos a este mundo a hacer correcciones y todo lo que nos rodea es propio de una sola alma colectiva que nos une a todos. Los hijos, los padres, las esposas, los amigos, los animales, todos están de acuerdo contigo, todos están en tu realidad porque ellos pertenecen a la corrección de tu misma alma. Entonces, mis queridos amigos, todo está conectado al mismo principio siempre. Hay personas que vienen a este mundo a dar beneficencia en general y hay otras que vienen porque necesitan ayudar a una persona en particular.
No obstante, en ambos casos hay siempre una acción específica, una consecuencia de acciones que es necesario completar, también corregir. Por supuesto, no sabemos cuál es la acción específica. Por consiguiente, está escrito: sé tan cuidadoso con una pequeña acción dadora como lo eres con una grande. No veas tan pequeño algo. No lo veas, porque todo está en el mismo nivel. Hacer una grande acción es como hacer una pequeña acción. Y hacer una pequeña acción es como hacer una grande acción. Entonces, en el relato del carnicero, él tuvo un sueño que le dijo claramente qué hacer, pero lo olvidó. Sin embargo, al final, él pudo hacer una corrección. ¿Y cómo se llama corrección en hebreo? Tikkun. ¿Pero dónde lo hizo? A través de su familia. Cada uno de nosotros tiene sueños y experiencias que nos dan mensajes relevantes. Es importante que estemos nosotros abiertos, no solo para recibir dichos mensajes, sino también para actuar conforme a estos. Nuestro corazón, en nuestro corazón, todos sabemos en dónde andamos mal. Todos sabemos cuándo nos estamos desviando en nuestro camino espiritual. El problema es que tenemos miedo de este conocimiento o no queremos hacer el trabajo de corrección necesario. Si tan solo nos abriéramos y escucháramos y no tuviéramos miedo, entonces, como dijo el Rav Nachman de Breslev, todo el mundo es un puente angosto y lo más importante es no tener miedo al cruzarlo. Según el Santo Zohar, cuando no vencemos nuestro temor de saber que tenemos nosotros que hacer, tendremos que regresar otra vez a este mundo una y otra vez hasta que finalmente nosotros completemos esta acción. Mis queridos amigos, la cercanía o el alejamiento con Hakadosh Baruj Hu no se mide por centímetros o no se mide en kilómetros, se mide con afinidad. La ley de la afinidad del Creador es así. Nuestro Creador es una conciencia que es misericordiosa y dadora. La afinidad se hace mediante a la imitación de esa cualidad. De modo que si el Creador es misericordioso, tú debes imitar su misericordia también. De modo que si el Creador es dador, tú debes imitar la conciencia dadora del Creador. Entonces, a la hora de un donativo, de donar algo tú, de tu esencia, de tu trabajo, de lo que tú haces, entonces te vuelves un dador igual que tu creador. Esa es la ley de la afinidad. No es igual pedir a una persona que dar. Entonces, si pides, eres un receptor, te alejas por la ley de afinidad del dador. Pero si tú haces un donativo, por ley de afinidad te acercas al dador. Porque es quien, Hakadosh Baruj Hu. Una vez que tú tienes cercanía con tu creador, es fácil recibir su luz. Por eso se hace es con el acto de dar. Puedes dar una sonrisa, puedes dar dinero, puedes dar un bien, puedes dar una visita a un enfermo, puedes dar tu tiempo, pero siempre es dar.
Eso te acerca al Creador, porque cuando tú das, minimizas tu orgullo, minimizas tus problemas espirituales. A una persona egoísta que solo piensa en ella misma es orgullosa, y hay del orgullo que habla siempre en la Santa Torá. Entonces, pide una bendición esa persona, pero su aptitud está tan lejos, muy lejos de la fuente dadora, y no le llega. ¿Por qué? Porque hay que hacer afinidad con la fuente dadora. ¿Y cómo se hace? Cuando tú empiezas a hacer afinidad, equivalencia de forma con tu mismo creador. El pueblo, el pueblo de Israel es la herencia de Jacob Avinu. Viene de la tribu de Yehudá, hijo de Jacob. Abraham y Ketura tuvieron 6 hijos. Abraham le enseñó a todos sus hijos leyes y lo que ellos quisieron. Pero estos hijos de Ketura, estos 6 hijos, pidieron que les enseñaran las ciencias impuras, el dominio de las personas, el tomar personas en este mundo para que hagan su voluntad. Y estos hijos de Ketura son todas estas personas que están en el mundo, que están en contra del pueblo de Israel. Esos hijos tienen una ventaja. La primera es que Ketura, que era Agar, la princesa egipcia que tomó a Abraham para engendrar a Ismael, ella, Ketura, ya se había convertido a Hakadosh Baruj Hu, y los concibió estando Abraham circuncidado. Entonces, tras esa bendición, Abraham le enseñó ciencias ocultas, pero estas ciencias eran impuras porque ellos quisieron eso. Abraham les dijo, ¿les enseño las leyes del cielo? Dijeron, no. ¿Les enseño las ciencias ocultas? Sí. Entonces, los planos donde hay ciencias puras, donde están las ciencias puras, lo más puro de lo puro es el Olam Beria y el Olam Atzilut. Dentro de las ciencias impuras hay una parte que está en el Olam Yetzirah y otra parte que es pura. Las ciencias impuras son las que te conceden un poder con las fuerzas del juicio. Cuando se usan las fuerzas del juicio de la columna izquierda o del árbol del conocimiento del bien y del mal, puedes tener un poder material, pero hay un efecto rebote. Porque cuando tú manejas las fuerzas del rigor, las fuerzas del juicio, como todas las personas en este mundo estamos cometiendo averot, pecados, cortocircuitos, merecemos un juicio. Entonces, como estas ciencias ocultas manejan ese juicio, cuando tú no eres totalmente santo, ni estás haciendo una corrección en tu vida, entonces todo lo que es negativo en brujería, en ciencias ocultas, cualquier persona que maneje esto puede dominar tu vida. Entonces, tienen un poder, pero este poder que tienen esas personas es limitado y tiene un efecto rebote, porque todas las fuerzas impuras cobran, mis queridos amigos. De modo que todas estas personas que están atacando al pueblo de Israel, así como dice la Torá, que arriba en el cielo hay huestes espirituales en guerra con Hakadosh Baruj Hu, y nosotros somos el reflejo aquí abajo, porque el único que dirige al pueblo de Israel se llama Hakadosh Baruj Hu. Entonces, las fuerzas puras son misericordia. Ellas dan sin pedir nada a cambio.
Ese es el mundo de Atzilut. Ambas fuerzas dan poder, pero uno con efecto rebote y otro no. Entonces, cuando tú hayas escuchado estas órdenes que el Creador te da en la Torá y estos preceptos que son hermosos, por eso hay personas que dicen, a mí no me gusta cumplir lo que dice el Creador en su palabra. Me gustan algunas cosas y otras no me gustan. No, cuando tú hayas cumplido y hayas escuchado y cumplido con corazón, con alegría, con humildad estos preceptos y los hayas guardado y los hayas no solo guardado, sino practicados, ponerlos en práctica, entonces el Creador también guardará tu persona, la alianza y la misericordia. Todo aquel que bendice primero recibe una parte de esa bendición para él mismo. Porque esto funciona así, mi querido amigo. Cuando tú ves la persona que necesita y tú la ayudas, como tú eres la fuente de esa ayuda, donde el Creador la canaliza, entonces al tú dar, recibes la bendición tú mismo porque pasa a través de ti, entonces te dan a ti primero todas las bendiciones. Entonces, cuando tú necesites algo, haz una bendición de eso que necesitas para otra persona, ¿sí? Porque guardas una parte de la bendición que das para ti mismo. Aquel que responde amén trae también una parte de esa bendición que se acaba de escuchar para sí mismo, porque amén significa el Melech Neemán. Cuando dices el Melech Neemán, estás diciendo el rey bueno y fidedigno, Baruch Hashem. Atzilut es el Olam Haba, cuando el creador, ¿verdad? Dice que Adán Harrison fue creado en el Gan Eden, en el jardín de Edén. Él decía, la Torá dice que él podía ver de una punta a otra punta del universo. ¿Qué significa eso? Que tenía toda la sabiduría. Eso es llamado Atzilut. No puedes ser una persona sabia cuando quieres destruir la creación del Creador o quieres someter la creación del Creador a tu voluntad. No puedes tener las fuentes de agua viva, de aguas de misericordia pura y mucha sabiduría si haces esto. Pero si tú estás estudiando conmigo para mejorar tu vida, para hacer correcciones, te conectas del lado de la misericordia y con la sabiduría que tenía Adán Harrison, y todo lo que está alrededor tuyo comienza a funcionar mejor, porque esas aguas nunca van a cesar de correr sobre tu vida cuando tú estás haciendo equivalencia de forma con tu Creador. Mis queridos talmidín, agradezco mucho el que hayan escuchado esta parashá Bakenán y Ekef, y que sea de provecho para cada uno de nosotros. Los espero la otra semana con una enseñanza nueva en Conociendo a mi Creador. Hasta pronto, mis queridos talmidín.